por la cercanía, porque estamos en su lugar, en el lugar que es santo. Estamos más allá de los atrios, estamos en la intimidad, en lo secreto con Él. Así que dígale a su Padre Celestial que usted tiene un corazón dispuesto, que se acercó como un hijo o una hija, amándolo profundamente, que vamos a salir tocados por Él, ministrados por el sacerdote encargado de la casa de Dios, que es Jesús. Vamos a salir purificados y limpios de una mala conciencia, porque esa es obra de Él. Él dijo así y Él dijo eso. Así que estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Diga conmigo: estoy de acuerdo con la voluntad de mi Padre. Amén. Aleluya. Tome su Biblia, levántela y diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá, toda mi casa será salva. Amén. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 6. El Santo Evangelio según San Mateo, me faltó decir el nombre. San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Preste toda su atención porque este es su día de cambio y transformación. Cuando abrimos este Evangelio, San Mateo, en este capítulo, nos damos cuenta de que se trata de un mensaje, un discurso de Jesús, y ya está comenzado. Nosotros vamos directamente a un punto dentro de este capítulo y vamos a reconocer primeramente que es voz de Jesús y es palabra del Señor. ¿Qué está trayendo al hablar Él? Está trayendo un testimonio. ¿Para qué? Para que todos crean al testimonio. ¿Testimonio de qué? El testimonio de Jesús como Hijo y Dios como Padre de Él. Va a hacer unas declaraciones que Él vivió en esa relación y las va a hacer públicas. Como a su Padre nadie lo puede ver ni lo ha visto jamás, Jesús sabe que lo que Él diga de su Padre se va a tomar como testimonio de cómo es su Padre. Entonces, estamos en ese momento por las declaraciones que hace el Señor, para que todos creamos al testimonio hoy. Amén. Ahora, vamos al asunto. Al abrirlo en el capítulo 6, hay muchos temas: el ayuno, la oración, las dádivas, la lámpara del cuerpo que es el ojo, etcétera. Vamos a ir al punto de inmediato. Se encuentra en el versículo 24, Mateo 6, 24. Aleluya. Glorifique al Señor. Aleluya. Palabras de Jesús, voz del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará
al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en el original es una deidad, al Dios del dinero, al Dios del dinero. Entonces vamos a ubicarnos en esa porción del testimonio. Voy a declarar ahora el título, el encabezado del cuerpo del mensaje. El título es: Cuando alguien de nosotros tiene otros dioses. Los otros dioses que tenemos. Entonces vamos a desarrollar el mensaje. Primero, pedí la participación de mi hermano Arturo Israel y mi hermano Benjamín. Yo voy a pedir que el hermano Elías me ayude aquí y le ponga un micrófono a él y otro micrófono al pastor Benji, para cuando yo les pida, digan esto, lo digan. Vamos a hacer una representación de lo que estamos leyendo. Esto es muy importante. Las figuras de ambos van a ser representativas de todos nosotros. Toma tu micrófono. Amén. Muy bien. Listos. Voy a leer. Ninguno, o sea, nadie puede servir a dos amos o señores. Y entonces, de pronto, Arturo me dice: ¡Ey, espérese, yo sí puedo! Y yo vuelvo a leer. Ninguno, o sea, entiéndase, nadie puede servir a uno, luego se encontró a otro, hizo una combinación de dos. Présteme toda su atención. Y entonces tiene dos, uno más uno, y dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Termino de leer, voy con mis hermanos, saludo, convivo, los conozco, los escucho, y lo que diga Arturo no es un decir que nomás sale de la boca, es oír el corazón. Muchos de nosotros no decimos, pero el Espíritu de Dios oye nuestros corazones. Nosotros le vamos a dar voz, con el uso del micrófono, a nuestro corazón. Nadie dice que tiene otros dioses, pero se ve, se siente, se discierne que hay idolatría, que hay idolatría, que hay idolatría. Y es lo que hoy el Espíritu de Dios va a romper, va a ayudarnos a romper con toda clase de idolatría en nuestra vida. Entonces, estoy leyendo: ninguno puede servir a dos señores. Ahora, ¿con qué autoridad dijo ninguno? ¿Por qué? Porque de pronto escucho el corazón de él y él me dice, y di lo mismo. ¡Ey, espérese, yo sí puedo! Recuerde que cuando Jesús, como maestro o como orador, comienza a declarar su doctrina, recuerde que antes de hablar, él ya tiene una idea interna, o está dentro y simplemente le da voz y palabras.
Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué decir él, ninguno puede servir a dos señores? Fíjese que en la primera parte él habla en lo general diciendo dos señores, pero no dice quién es uno y quién es otro. En el primer caso, es en la segunda parte cuando identifica y dice que el primero es Dios. ¿Cuántos tienen a Dios? Alza tu mano. A Dios, todos tenemos a Dios. El asunto es que Jesús conoce nuestros corazones y se da cuenta de que cuando dejamos de confiar en Dios en una medida, es porque lo que le retiramos de confianza a Dios se la trasladamos a otra figura y queremos que sea Dios para nosotros. Ahora, el problema comienza cuando Jesús dice que son dos. Cuando son dos ya hay un problema. Desde un par ya hay un problema. 3 sigue siendo problema. 4 también. 5 también. 6, 1000, 1 millón, 300 millones. Desde 2 ya es un problema. El asunto es que nos revele el Espíritu de Dios por qué queremos dos. Entonces el énfasis en esa declaración al principio está en la palabra dos. Mi pregunta es, ¿por qué quiere dos él? ¿Por qué él quiere 3? ¿Por qué ella quiere 4? ¿Por qué ella 5? ¿Por qué en la India quieren 300 millones? ¿Por qué? Pero el problema comienza cuando quieres dos. Entonces Jesús nos va a hablar la verdad en lo íntimo, en esta preciosa presencia de su Padre. Dice, el corazón del hombre quiere combinar a Dios. El corazón nuestro querrá combinar al que es primero con alguien más. Dios el primero. Y entonces Jesús dice, miren el corazón de él. El primero para él es el Dios de su salvación, el Dios de su redención, el Dios que lo libró de una esclavitud del pecado, que lo libró de unas tinieblas. Él cree en esa obra salvífica de Dios y de su enviado Jesús en la tierra. Con su corazón o con su vivir, sigue pensando como todo ser humano, como cualquiera de nosotros sigue pensando, tratando de resolver sus cosas de su existencia. Entonces dice, ok, Dios me salvó, pero necesito quien me traiga prosperidad, necesito quien satisfaga mis necesidades y también quien me aumente el patrimonio. Bueno, esa necesidad Jesús la declaró diciendo que enseguidita de lo que Dios decimos que nos resuelve, nuestra siguiente y próxima necesidad mayor son las riquezas. Las riquezas es nuestra siguiente y más próxima necesidad inmediata a resolver. ¿Cuántos están de acuerdo con el testimonio? Jesús, fíjense, dijo Dios y no dijo el Dios del amor,
no dijo y el Dios de la fertilidad, no dijo y el Dios de... porque eso no es tan inmediato en nuestro corazón. Lo que nos interesa de inmediato resolver después de la salvación es las riquezas. Entonces, el corazón nuestro se siente cómodo por la presencia de Dios, el que salva, pero ha buscado a alguien más que es deidad para él, y atínenle a quién recurrió. Lo inmediato no es ir al Dios del amor, ni al Dios de la fertilidad, ni a X Dios. Lo inmediato es el Dios de las riquezas. Entonces él ya tiene dos dioses. Ahora, la parte que está confiando en el segundo, la dejó de confiar en el primero. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Llega Jesús y nos dice, no hay nadie que pueda servir porque diga tener dos dioses, o dos señores, o dos amos. Pero Arturo Israel está obstinado en decir que sí puede. Mira, vuelve a decir que sí puedes. Yo sí puedo. Llevo 10 años de cristiano. Llevo 10 años de cristiano. Y tengo a Dios y a otro Dios. Y tengo a Dios y a otro Dios. Casi nadie me ha dicho idólatra en la iglesia. Casi nadie me ha dicho idólatra. Casi nadie me ha dicho idólatra en la iglesia. Porque son asuntos del corazón. Porque son asuntos del corazón. Te aseguro que más de uno tiene a otro Dios. Te aseguro que más de uno tiene a otro Dios. Es la moda. Es la moda. Pero hoy vamos a renunciar a toda clase de idolatría. Amén. Ahora, frente a esa actitud de ese corazón, mi cuestión personal es la siguiente. Caray, Arturo habla con certeza de que él así está a gusto y él así es, que así se le ha pasado y ha vivido, hace lo mismo que todos y cree en lo mismo que todos. Pero yo me pregunto, Señor, ¿tienes algo que decirle a esos corazones? Y la respuesta es 6:24. Ninguno puede servir bajo el señorío de dos dioses. Ahora, esto es apenas la introducción de cómo el Señor Jesús resolvió y va a llevar a este corazón a una decisión, a renunciar a sus dioses. Entonces, ¿cómo lo resolvió el Señor? Primero, cuando Él declaró que esa combinación genérica de dos se trata de que el primero queremos que sea Dios y el segundo que queremos que sea el Dios de las riquezas, es el caso más común de cualquiera. Esa es la primera combinación que se nos ocurre. Entonces, lo primero que Jesús declaró es que Dios no se combina con otro Dios. Esto aturde a los idólatras y a la idolatría, y esto confunde a la idolatría. Dios no se combina con otro Dios. El Dios de la Biblia no se combina con otro Dios. Pero entonces, ¿por qué la fe, la parte activa de la confianza que tiene el corazón de Arturo, por qué está distribuida? Porque hay una situación de engaño, hay una situación de error, hay una situación
de falacia. Entonces, Jesús tiene que resolver esto en nuestras vidas. ¿Cómo lo resolvió? Acusándonos, diciéndonos, ¿estás pecando? No. Lo va a resolver con la figura de su Padre. Vamos a leer el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Eso tiene que ver con calidad de vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cuál es la idea? La siguiente. Después de que sabemos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, su deidad no se mezcla ni se combina con otras deidades, nos dice que las otras deidades no pueden ser padres para ti. Entonces Jesús le comunica a Arturo, Arturo, vamos a hablar ese asunto que hay en tu corazón. Tú dices que mi Padre es tu Dios, pero también dices que el Dios de las riquezas es una deidad que tú tienes y confías en ambos. Te quiero decir que mi Padre no se combina con ningún otro Dios. Y también te quiero decir cuál es la diferencia de mi Padre Celestial. Está hablando Jesús. Mi Padre Celestial es lo que los demás no pueden ser. Por eso te pido que le digas Padre, porque Él sí es Padre para ti como Dios, pero los demás como dioses no pueden ser padres para ti. Pon esto en tu corazón. Vamos otra vez a escuchar, porque está el Espíritu de Dios trayendo rompimiento. Estamos erradicando toda situación en el corazón de idolatría. En el cuerpo del mensaje del capítulo 6, Jesús habla de Dios como Padre, Padre el que recompensa cuando haces esto y esto y esto y esto. Cuando llega al versículo 24, Él muestra la diferencia de Dios en relación con otros dioses. Y esa es la verdad que nos ayuda a huir de la idolatría y confiar absoluta y plenamente en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 nos muestra el Señor, y vuelvo al énfasis, Dios no se combina con otros dioses. 2, los otros dioses no pueden ser padres para ti, porque decirlo es algo falso. El único Dios que dijo, ahí está lo verdadero, que dijo que va a ser Padre para ti, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Con esa verdad yo huyo de la idolatría. Eso es suficiente para huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque los otros dioses, por ejemplo, el Dios de las riquezas, no llegan a ser padres para mí. ¿Sabe por qué no me lo han dicho? No me lo han dicho. Mire, dese cuenta del testimonio que dijo Jesús. Esto es monumental en cuanto al Padre Dios. Si Dios Padre no se sabe diferenciar de los demás dioses, es en vano todo esto. Amén. Si Dios Padre no sabe decir algo extra en relación con los otros dioses
qué bonito dicen y prometen, entonces esto no sirve. Si Dios Padre no me habla contundentemente, con capacidad de cambiar mi corazón, tampoco sirve esto. Porque hay idolatría todos los días. Son asuntos internos del corazón. Y Jesús declaró que no podemos combinar a Dios con alguien que lo pongo como deidad también. ¿Cuál es el Dios que declaró Jesús que el corazón del hombre busca de inmediato después de su Padre Dios? Y dijo que es el Dios del dinero. Ahora, vamos a hacer esta prueba. ¿Cuál es la palabra con la cual el Señor Jesús va a conquistar el corazón de Arturo y de Benjamín? Y solamente hay dos palabras que pueden traer una convicción, una conquista, una victoria. Es la palabra Padre y la palabra dinero. Yo le digo a Benjamín, ¿qué eliges? ¿Tener un padre o tener dinero? Tener un padre. ¿Qué eliges? ¿Tener un padre o tener dinero? Tener un padre. Esa es la crisis que estamos viviendo. No se puede concebir creer en Dios sin creer que Él es Padre. Tampoco creer que el Dios falso de las riquezas tiene capacidad de ser Padre. Una declaración es la verdadera solamente, o sea, solo hay un lado verdadero, que Dios es Padre para nosotros y los otros dioses, aparte de ser falsos, no son padres para nosotros. Cuando el Señor Jesús llama nuestra atención, convierte con esa palabra Padre nuestro corazón y nos dice, escúchenme bien, porque los gentiles, y eso quiere decir sin padre, ese es el problema. El problema es en el corazón, no cuánto dinero tienes, sino andar sin padre. Entonces, Jesús está haciendo una exposición de su Padre magistral. ¿No lo está defendiendo? No. Está dando el testimonio de cómo es su Padre frente a los argumentos que decimos. Entonces, Jesús tiene que decir por qué me conviene tener Padre. Si no, no le podemos dar nuestro corazón. Entonces Jesús habla en el 25 y dice, no os afanéis, no tengan ansiedad. Esas palabras solo puede decirlas un padre. El que alguien te diga eso es muy fuerte, porque yo voltearía a mirar quién me dice, y con verle la cara vería si es padre para mí o no lo es. No se trata de qué bonito es el Evangelio, no se trata de qué bonito es el Evangelio, eso es bonito. Se tiene que identificar la persona que habla, se tiene que identificar quién habla, porque el Dios de las riquezas habla bonito también y tiene su propio Evangelio. Pero yo le quiero ver cara de padre y no tiene. Entonces yo no le voy a dar mi corazón al Dios de las riquezas. De pronto mi corazón quiso mezclar a Dios con otro que me gusta,
que me agrada. ¿Cuántos llevas? Pues van 2, pero quiero 4. Entonces Jesús me dice, alto, no se puede. No se puede ni teóricamente, ni en la práctica, porque mi Padre no se mezcla con otros. Mi Dios no se mezcla con otros, es único. Entonces, la idolatría es un caso donde tu corazón dice, a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo tengo para que me salve. Pero tengo más dioses. Mira, el Dios de las riquezas lo tengo para que me dé. Y mira, y el Dios de esto lo tengo para... ¡Ey! Cuando llevas 2, ya vas muy lejos. Cuando llevas 2, ya vas muy lejos. Lo que resuelve es que Dios sea Padre para mí. ¿Cómo lo resolvió el Señor? En el 33, vamos al 33. Mas buscad primeramente el reino de ese Dios, de ese Padre, que sí, o sea, buscar el reino de ese Dios que se los garantizo que va a ser Padre. Si el Dios de la Biblia no es Padre para alguien de ustedes, no es Dios. Se pueden ir con el Dios de las riquezas, pero si el Dios de la Biblia puede ser Padre para ustedes, es verdadero Dios. Amén. Entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios, y ya no le dio lugar a más dioses. ¿Se fijaron en eso? Jesús no trajo combinaciones de ese Dios. Tengan este, más tengan este otro, más tengan este otro. Jesús habló de Dios, el que es Padre. Siempre chequen eso. Siempre chequen eso, para no estar errados. Si el Dios que ustedes sirven no es Padre para ustedes, no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una característica de Dios que lo hace único Dios es que es Padre. Ya no nos demos a tole con el dedo de que todas las religiones llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Roma, sí, pero eso es en un sentido terrenal. Pero el que crea el testimonio del Hijo de Dios va a conocer al Padre. Hay un solo camino al Padre, y es a través del Hijo, que es la palabra viviente, y es lo que estamos leyendo y oyendo. Entonces, lo que el Espíritu Santo pide es que los templos estén libres de idolatría. ¿Le ve a él un mono, un tatuaje? ¿Le ve colgado algo? No, pero los puede traer uno en el corazón, invisibles. Entonces, dice el testimonio, busquen a ese Dios que es Padre. No lo anden combinando con otros dioses, porque no se puede. Él es único. Y los otros dioses, no les crean que pueden ser padres, porque eso es falso. Entonces, esto es bien tremendo. Esto me libra de la idolatría. Entonces la pregunta es, ¿y ese Dios que es Padre me puede dar? Y la respuesta es sí. Primero, me entero que tiene reino, por lo tanto es rey. No es miserable,
ni mendigo, es rey justo. Y luego me entero de que con Él llegan a mí todas las cosas. Y todas estas cosas, things, cosas, os serán añadidas, y eso incrementará tu patrimonio, incrementará tu haber, tu hacienda, tus depósitos. Entonces dígame, ¿dónde quedó el Dios del dinero? Es falso, es mentiroso, es de las tinieblas, es de lo oculto. Jesús resolvió toda nuestra existencia, toda nuestra realidad humana, todas nuestras demandas cuando nos presentó a su Dios como Padre de ustedes o Padre nuestro. Si Dios no es Padre para ti, hermanos, esto es bien serio. Si Dios no es, o sea, si no se presenta Él como Padre para ti, todo es una mentira. Pero Jesús nos dice que Dios es Padre nuestro. Nos dice, llámenlo Padre. Nos dice, es Padre. Y nos lo presenta en el capítulo 6, en el capítulo 7. 25, por tanto os digo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Entonces, cuando nuestro Padre Celestial, por la relación que Él, por la cercanía y relación que Él nos da, nuestros niveles de afán se reducen a cero, nuestros niveles de ansiedad disminuyen a cero. Eso disminuye por la presencia del Padre, no por dinero. Sino la diferencia la hace que Dios sea Padre. Aleluya. Amén. Entonces, Arturo le retira su confianza al Dios de las riquezas y se la da al Dios y Padre, Jehová, Jesús. Y entonces al Dios de las riquezas, como lo tenía muy cercano, lo despide, lo desecha. Porque Arturo, como ser humano en la tierra, descubrió esta verdad. Todo aquel en quien yo crea me debe dar paternidad, punto. Si, esto es muy serio, esto es determinante. Si tú crees en alguien que lo llamas Dios y esa persona no te da paternidad, deja de creer en Él. El asunto, la tesis fuerte es esta, que si hay alguien que puede dar el mismo nivel de paternidad como Dios Padre lo puede dar, Dios está en problemas. Dios está en problemas. Yo quiero que ustedes me digan, si alguien ha descubierto que hay otro Dios que le haya dado el mismo nivel de paternidad que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que dé su testimonio, y que escriba un libro, y que abra un templo y diga, aquí hay un Dios que me es Padre
y mejor que como Jesús promovió a su Padre. Yo no he hallado. No he hallado. ¿Usted ha hallado? No, Señor. ¿Tú has hallado? No. ¿Estuviste viviendo en el DF algunos años? ¿Hallaste allá algo? No, Señor. ¿Estuviste viviendo en Manzanillo? ¿Hallaste allá algo? No, Señor. ¿Es verdad que todas las personas andan buscando un padre? Es verdad. Todo el mundo anda buscando un padre en realidad. En realidad anda buscando un padre. Y Jesús nos está presentando a su Padre. Debemos comprender que cuando vemos a alguien adorando en la calle o venerando o dándole alguna pleitesía o culto, debes entender que quieren tener papá. Quieren tener papá. Por ello, mi parte a ustedes como pastor es: nunca arremetan con alguien de otra religión, porque hacen intentos de tener padre, pero en lugares donde son cultos hacia lo falso, o sea, no hay nadie allí. No es verdad que Él es Padre. Nunca acusen ni condenen, tienen que llevarlos al Padre Celestial. Al Padre Celestial. Tiene que ser tan evidente que tú tienes Padre para que invites a otro a tener tu mismo Padre. Amén. Amén. ¿Sabe por qué estoy hablando esto con toda confianza? Porque doy testimonio que el testimonio que dio Jesús de su Padre es verdadero. Dígale a alguien: yo tengo Padre Celestial. Aleluya. Con el Padre se resuelven todas las cosas. Quiero que por favor me traigan a mi hija Daisy Noemí. ¿En dónde está? A ver, ahorita les voy a dar una representación visual. Amén. Esto se puso color de hormiga aquí, porque usted está diciendo: el pastor está poniendo en crisis el cristianismo. Sí, lo estoy poniendo en crisis para que usted vea que esto funciona. Sí, estoy diciendo que a ver si es cierto que Dios es Padre. Sí, todo esto Jesús lo hizo, por eso lo podemos decir, porque lo leemos. Hoy es el último día de idolatría en el corazón. Pásale. Traigo el ejemplo de mi hija. ¿Qué edad tiene? No sé qué edad tiene. ¿Dos? Muy bien. El papi. Ok. Daisy Noemí tiene 2 años y ponme el 25. Ponme el versículo 25. Tiene 2 años que no se afana como hija. Tiene 2 años que no se angustia. Y si les traigo al otro hijo, ¿cuántos tiene el otro? 6. Si les traigo al de 6, gracias, ya le puedes llevar. Si les traigo al de 6, tiene 6 años que no se afana. Así es. El otro tiene 8. Si les traigo al de 8, tiene 8 años que no se afana. Si les traigo al de 12, tiene 12 años que no se afana. Explíquenme por qué. ¿Por qué? Porque tiene Padre. ¿Por Aleluya. qué? Porque tienen un Padre. Ahí está. Eso es todo. Eso es todo. Aleluya. Aleluya. La idolatría no sirve para nada y para nadie. Lo único que funciona es la paternidad de Dios.
Ese es mi ejemplo para ustedes, ahora ustedes denme ejemplos para mí. Tengo 4 hijos que llevan muchos años que no se afanan. Y quiero tener más para decirle que puedo con más. Si suman los años de cada uno, 12 más 8, más 6, más 2, es un total de 28 años que no se afanan 4 personas. Así es Dios. Así es Dios, Padre, 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 Padre. Pero ¿por qué nosotros nos afanamos? Cuando desvías tu amor de tu Padre, dice la Escritura como advertencia que lo has puesto como amor o lo has puesto en el dinero y se dice amor a las riquezas. Preguntémonos lo siguiente, ¿por qué está ese ejemplo? Porque coincide, porque es lo mismo en el siguiente sentido. Lo primero que queremos tener aparte de Dios es riquezas, de manera próxima e inmediata. Y si a algo le queremos dar un tanto de nuestro amor, Jesús ya nos dijo qué hay en nuestro corazón. Dice, se lo darían primero al dinero. Jesús sabe nuestros corazones, sabe nuestra naturaleza. Les traje a mis hijos, llevan 28 años repartidos entre 4 personas que no se afanan. ¿Por qué? Porque tienen Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a renunciar a toda clase de idolatría. Clame a su Padre Celestial. Dígale que renuncia a toda clase de idolatría en el nombre de Jesús. Señor, renunciamos a otros dioses en el nombre de Jesús. Toda la iglesia a una sola voz renunciamos a otros dioses. Tú eres el Dios y Padre nuestro, el verdadero Dios. Aleluya, aleluya. Renunciamos al Dios de las riquezas. Y usted diga qué otros dioses tenía en su vida. Renuncie a ellos en el nombre de Jesús. Retíreles la confianza. Désela a su Padre Celestial. Su Padre tiene todo. Su Padre tiene reino. En el nombre de Jesús. Señor, tú eres único, sin combinaciones, sin mezclas. Tú eres único, tú eres único, tú eres único. No hay nadie junto a ti. No hay nadie junto a ti. Eres inigualable, indescriptible. Eres alto, el más alto, el supremo, el superior. Eres la cabeza, eres la autoridad, eres el gobernante. Nadie hay semejante a ti, no hay Dios semejante a ti. Y Señor, dijiste que quieres ser Padre para nosotros. Aceptamos tu paternidad, aceptamos tu paternidad. No queremos ser sin Padre. Señor, hoy esta casa retira la confianza donde la habíamos puesto en lo falso, en lo inicuo, en lo mentiroso, en lo falaz. Andábamos perdidos, divididos en nuestro corazón. Andábamos como los gentiles y como los hipócritas. Perdónanos, Señor, perdónanos.
Hoy miramos hacia el Padre. Padre, contigo podemos hacer cuentas de números. Contigo podemos hablar de nuestro patrimonio. Contigo podemos decir, esto necesito. Contigo podemos hablar un plan. Así dígale al Señor. Él está en funciones y Él no duerme. Él está atento a las voces de sus hijos. Día y noche usted puede sentarse con Él a la mesa y hablar de planes, propósitos, visiones. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Compras, ventas, negociatos, ofertas, negocios. Ese es nuestro Padre. No necesitamos al Dios de las riquezas. Él no es Padre para nadie. Señor, esta casa hoy se afianza y se afirma. Señor, hoy esta casa deja de estar dividida en su corazón, tratando de ser un hijo, pero que tiene citas con otros dioses. Se acabó eso hoy en el nombre de Jesús. No más encuentros con otros dioses porque son falsos. No más citas con otros dioses porque son falsos. Solamente encuentros con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted tiene alguna cosa en su casa que es parte de donde usted pone su vida, tiene que ver con dioses falsos, deséchelas, retírelas de su casa. No se las dé a otro, deséchelas, rómpalas, quémelas, tírelas, vacíelas. Su templo, su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No permita la idolatría, porque toda forma de idolatría es sinónimo de hechicería. Entonces no debemos practicar la idolatría. Amén. Amén. Y disfruta a su Padre Celestial. Disfruta a su Padre Celestial. Amén. Aleluya. Vamos a celebrar a nuestro Dios y Padre con un gran aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. El celular.